Hola hermanos, bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos, demos un segundito para acomodar un poquitito algunas cositas técnicas y vamos a comenzar. ¿Se escucha bien mi audio? Me dicen por favor si la música de fondo está bien o está muy fuerte. ¿Está bien? Ya, los que son de la casa, le doy bienvenido a las personas nuevas que están y las que se van a ir integrando. El Señor las bendiga. Los que son hijos de la casa y que pueden, vayan activando sus camaritas en señal de que están aquí y para poder vernos, porque hoy día tenemos un tema que vieron el afiche, ¿no? ¿Cómo se llamaba la prédica de hoy? ¿Les llamó la atención o no? Se llama la radio FM Dios, la radio de Dios. Se parece un poco a la FM2, pero es un plagio nomás, es un plagio, me copiaron con la radio, pero de ahí fue mi inspiración un poquitito para hablar de este tema, el cual debiera ser un tema súper importante. Veo que faltan hartos todavía. Ojalá que se vayan integrando porque este tema que el Señor me entregó primero fue para mí en un aspecto, para mi vida, y lo tomé. Sin embargo, también el Señor me hizo acomodarlo para otros, porque cada uno tiene necesidades distintas. Bueno, yo voy a orar así cortito, así que les pido que me den un segundito para poder orar igual y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero encomendarme, Padre, a tus manos. Señor, aquí está tu hija, tu sierva, tu servidora, Señor, pero por sobre todo tu hija, para poder hacer tu voluntad y no la mía, para poder conversar y compartir aquello que tú me hablaste a mí, Señor, y también aquello que me aconsejaste hablar a la comunidad, Señor, y a los hermanos. Padre, por favor, haz que los que tienen que llegar lleguen pronto, Señor, y no se pierdan esta palabra, porque verdaderamente creo que también es parte de esta reforma, lo que hoy día tú nos vas a hablar. Señor, te doy gracias por tu presencia y declaro tu Espíritu Santo aquí. Señor, que toda distracción pare en esta hora. Oro para que cada uno de los que está conectado se detenga en lo que está haciendo, se siente, abra sus oídos y abra su corazón, porque si no, no tiene sentido el estar aquí, Señor. Y aunque hubieran 10, Señor, yo te pido que los 10 que se queden, Padre, se queden realmente con la disposición de escuchar y la disposición de aprender más de ti, más de tu palabra, Señor, y querer ser cada día más discípulos tuyos, parecernos más a ti, Maestro, Rabí. Gracias, Señor, te bendecimos y exaltamos y alabamos tu nombre porque tú eres digno de ser adorado, Señor. Gracias por tanto que nos das, gracias por tu compañía, gracias porque te tengo, gracias por tu consejo y tu sabiduría. Gracias, Señor, porque por ti es que camino, Señor, por ti es que sé dónde ir, por ti es que no me pierdo, Señor. Gracias. Te amo, Padre mío, te amamos, Señor. Te alabamos, y que tu Santo Espíritu sea aquí. Y a ti toda la gloria y a ti toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén, Señor. Bueno, bienvenidos a los que se han ido integrando. Hola, hermanita Isabel, qué gusto poder verla. Qué bueno. Yo la estaba echando de menos ya. Estábamos apuraditos para llegar. Y yo dije, ¿dónde está? Porque se extrañan, se extrañan al tiro. Sí, gracias, igualmente. Amén. Bueno, les decía yo que el Señor me dio un tema y yo dije, bueno, Señor, ¿qué nombre? Y me vino esta idea de FM Dios, la radio de Dios. Y el título es, ¿quién la ha escuchado? ¿Quién ha escuchado esta radio de Dios? ¿Quién puede decir, he oído esta FM Dios, la radio de Dios? Les quiero compartir unas imágenes para comenzar
para que las miren ahí con atención. Es un PowerPoint. A ver si lo puedo compartir bien. Denme un segundito porque es un poco complejo. Presentación con diapositivas desde el principio. Entonces ahora pongo aquí. Hace rato que no uso esto de las presentaciones, así que me van a perdonar la demora. Ahí va. Ahí va. ¿Ahí se ve? Presentación con diapositivas. Sí, sí. Amén. Ya, voy a ampliar ahí. Entonces dice, a ver qué puse, FM Dios, la radio de Dios aún no la escuchas. Y vamos a avanzar en esta palabra el día de hoy. Ahí está. ¿Quién ha sintonizado la radio de Dios? Mire, yo le puse como una imagen de una radio como antigua porque la verdad es que la encontré tan bonita. Me hace más sentido estas radios antiguas. Y cuando hablo de sintonizar, hablo de poder comunicar. ¿Has sintonizado la radio de Dios? ¿Has podido comunicarte? Porque yo sé que nosotros hablamos con Dios, pero nosotros, una cosa es hablarle a Él y otra cosa es escucharlo a Él, ¿cierto? Entonces a veces nosotros hablamos con Dios, pero no escuchamos de vuelta. Quiero que puedan ser honestos y que me puedan poner aquellos que dicen, sí, yo he escuchado esta radio, yo he podido sintonizar algunas veces, y me pongan una reacción, pónganme una manito para arriba, así virtual, o como sea, quienes sí han escuchado, porque me es importante saber los que sí han oído, y también poder saber los que no, y no tengan temor de los que no, porque hoy día la palabra justamente es para poder ayudar a aquellos que no han sintonizado esta radio, para que aquellos que la han sintonizado algunas veces puedan hacerlo más y otras cosas más profundas, que es lo que el Señor me habló a mí. Entonces, en ese plan vamos a estar. Si han escuchado, si se han comunicado con el Señor. La primera parte tiene que ver con aquellas personas que no, que dicen de plano, ¿sabes que yo no he escuchado esta sintonía, esta radio de Dios, o no estoy segura? Yo quizás creo, a lo mejor, pero no sé si fue el Señor, no sé si soy yo, no sé, esta gente, estas personas que tienen este sentir o que están paradas en esta situación y no saben. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces esta duda viene de la incredulidad. Entonces decimos, no sé si habré sido yo, si habrá sido el Señor, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado? Yo pienso que a todos nos ha pasado más de una vez, sobre todo en el principio, y aún de repente en nuestro caminar nos puede volver a suceder, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es una situación legítima, válida. Así que nadie se avergüence de pronto de decir, pucha, pero es que yo no sé, tengo dudas. Está dentro de. Sin embargo, la idea de hoy día es poder aprender a sintonizar mejor esta radio, esta frecuencia. Y a veces una de las cosas que nos hace mucho dudar es que esperamos siempre una presencia sobrenatural para nosotros. Y no siempre es tan sobrenatural. Hay veces que sí, ¿cierto? Hay veces que uno puede decir, yo sentí un fuego, otro dice, yo sentí un frío, y la voz de Dios que me ha hablado, yo sentí la voz audible, otro, yo sentí que me habló en el corazón, pero fue así, así, y tuve tales sensaciones corporales, diversas, y pueden haber muchas, no encasille la manifestación que pueda tener, o sea, no puede usted decir, es fuego o es frío, no, puede ser fuego, puede ser frío, o puede ser cualquier otra. Dios no cabe en una cajita, así que nosotros no podemos estandarizar esas cosas, ¿cierto? Pero sí, no necesariamente es con este tipo de manifestaciones. Y muchas veces cuando nosotros comenzamos a querer oír la voz de Dios, porque dígame,
Esta radio, esta sintonía, esta comunicación de Dios con nosotros, ¿está limitada para algunos? ¿Es solo para los pastores? ¿Es solo para los diáconos? Es para No. todos, ¿cierto? Todos, a todos se nos da el Espíritu Santo cuando lo pedimos, ¿cierto? Eso es lo primero. Y habiendo creído en Jesús, habiéndolo recibido como nuestro Señor y Salvador, y lo declaramos con nuestra boca y lo creemos, ¿cierto? Viene y le pedimos, Señor, envíame al Espíritu Santo para que me guíe, para que me enseñe. Ya, pido al Espíritu Santo, ¿cierto? Y luego digo, yo necesito escuchar la voz de Dios para que Dios me enseñe qué hago, cómo tomo las decisiones, cómo camino en mi día a día. Necesito su consejo, pero no lo puedo escuchar. No sé si es el Señor o no. Y para ello el Señor me habló de dos palabras y le voy a pedir a Álvaro si pudiera leer Hebreos 11:6 en la Reina Valera. Y también me gustaría alguno que tenga la PDT. ¿Alguien tiene la PDT? Para que lea el mismo pasaje. Por favor. ¿Quién? Yo tengo la pura Valera. Hebreos. ¿Alguien tiene la PDT? Yo la tengo, hermana. ¿Qué palabra es? Hebreos 11:6. Primero la va a leer el Alvarito y después vamos a escuchar la de Milton. Sí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Milton. El tiro, hermana. Ya. ¿No? Aquí está. Hebreos 11:6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Ya. Esta palabra dice que sin fe no podemos agradar a Dios porque Él necesita saber que creemos en Él, que creemos que Él existe y que Él premia, que Él recompensa a los que le buscan. En palabras sencillas, nosotros no podemos tener una relación con alguien en quien no creemos que existe. No es posible, ¿cierto? Pero no basta con que yo diga que existe, yo tengo que creerlo. ¿Y qué es creer sino fe, cierto? ¿Y qué es la fe? La convicción, la certeza de lo que no se ve, de lo que yo espero. La certeza de que Dios, aunque no lo veo con estos ojos, existe, ¿verdad? Así es. Vamos a leer Romanos 1:17. Romanos 1:17. Hermanita Isabel, usted que tiene la Reina Valera y me la podría leer, por favor. Romanos 1:17. 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Vivirá. Amén. Ya, ¿alguien tiene la NBI? ¿Alguien tiene la NBI ahí que me lea el mismo pasaje, pero desde el 17 al 21? Y pongamos atención. A 21. ¿Quién puede leer? La Andreita ya. ¿Se la leo, hermana? Gracias, hermanito Milton. La Andreita la tiene ahí. Ya la NBI, Romanos 1, del 17 al 21. Ya. Romanos 1 del 17 al 21 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ciertamente la ira de Dios
viene rebelándose desde el cielo contra la impiedad y injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Ya. Perfecto. Leímos estas dos palabras para sentar una base y un fundamento de lo que yo les voy a decir. Como verán, el Evangelio se revela por fe, es para fe. Sin fe no agradamos a Dios, porque Él necesita que por fe creamos que Él existe, aun cuando dice su palabra, que Él también da testimonio de que Él existe a través de su creación, a través de lo que vemos, ¿cierto? Se ve, ¿qué se ve? Quizás no ves a Dios, pero ves su poder, su eternidad, su eterna deidad. O sea, ¿qué tú estás viendo? La manifestación del poder, lo tangible. Cómo Dios crea esto. Entonces tú ves el poder de Dios, ves la creación, no ves al creador, pero ves su poder, y por eso tú sabes que también ahí Él está, ¿verdad? Él está dejando un testimonio de su existencia a través de su creación y de nosotros mismos, seres muy complejos creados por Dios, ¿verdad? Ya. Sabiendo esto, hermano, y aquí les voy a dar la clave a los nuevitos y a los que dicen, yo no sé si he escuchado a Dios o yo no he escuchado a Dios. La llave para sintonizar esta radio FM Dios es la fe, primero. Usted dirá, ¿pero cómo? Sí, es la fe, es la fe. Y la fe sin obras es muerta. Entonces, yo se lo voy a explicar así bien sencillito a los que están en esta etapa, y por favor pongan atención y no se lo pierdan y no deje que el enemigo le robe la palabra, ¿ya? Al comienzo, usted simplemente tiene que creer y tener fe y certeza de que lo que Dios ha dicho es. Y al comienzo usted va a tener pensamientos o palabras en su cabeza y decir, no sé, me vino una palabra, el otro día estaba en una situación súper compleja y estaba como molesto por una situación que cometió mi marido, mi esposa, y de repente me vino una palabra, con la vara con la que mides se te medirá. Y yo no sé si fui yo, si seré yo, seré el Señor, no sé. ¿Sabe que si usted se queda todo el tiempo así se va a quedar? No va a pasar de eso. Porque es la fe la llave. Al principio, usted cuando recibe una palabra de Dios, porque sabe que es de Dios, ¿me entiende? No es que te está diciendo de repente al principio, estaba hablando con mi esposo y de repente me dice, paga la cuenta de la luz, mi mente. Yo no tengo fundamento para decir, ay, Dios me habló y me dijo, paga la cuenta de la luz. Quizá al comienzo es más fácil en ese sentido, yo puedo filtrar para irme asegurando de que viene de Dios, ¿cierto? Porque Él habla por su palabra. Entonces yo tomo y digo, ay, no sé si fue el Señor que me dijo, con la vara con la que mides se te va a medir. ¿Sabe qué tiene que hacer el que quiere sintonizar esta radio? Tiene que decir, el Señor puso en mi corazón, puso en mi mente y me habló y me dijo en ese momento que con la vara con la que yo me diera, Él me iba a medir. Y hago mía esa palabra. Y digo, el Señor me habló al corazón, me habló a mi mente. Y usted dirá, oye, pero ¿cómo va a ser así? Sí, pues hermano, si así es. Tengo que creerlo. Porque usted dice, oye, pero y todas esas cosas sobrenaturales que sí pasan, pero después, yo le diré, cuando el Señor a mí me llamó, y ocurre con muchos hombres y mujeres de Dios, y algunos pasajes en donde quizás la única vez que Dios le habla a uno tan sobrenaturalmente, a veces, o en el caso mío fue cuando me llamó. Cuando me llamó, ahí fue al principio, sobrenatural, toda la cosa que yo sabía, esto era del cielo, una cosa innegable,
ya, y fue un llamado así hiper sobrenatural. No me volvió a hablar a mí así en mucho tiempo, sino años. De esa manera, así. Incluso no fue igual, pero que otra manera que yo puedo decir, hoy fue sobrenatural, así como a ese nivel distinto, pero fue al tiempo después. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el Señor se lo pasa hablando ahí con fuego, con ángeles, con truenos, con trompetas, con que bajó. No, el Señor dejó testimonio en la palabra por propósitos, porque Él dio a conocer su palabra, Él se dio a conocer a través de esto, pero hermanos, Dios dice clarito en su palabra que sin fe es imposible agradarlo, o sea que por nuestra fe le agradamos. O sea, mientras más fe yo tengo, más le agrado. O sea, bienaventurado el que no viendo, creyó, ¿cierto? Más bienaventurado aquellos que no viendo creyeron. Entonces, yo le agrado más a Dios ahora en este tiempo, que no veo tantas chispas y tantas cosas, pero creo. Y créanme que Él sí se va manifestando. Yo no estoy diciendo que no, sí. Pero si tú quieres empezar a sintonizar esta radio de Dios, la llave es la fe. Es creer que Dios existe, que Dios me habla, que Dios tiene boca, que Dios habla a mi corazón, que me dio el Espíritu Santo, que no está fuera de mí, está dentro de mí. Está dentro, no está fuera. Por eso no es una voz externa, es dentro tuyo. Es dentro tuyo. En la palabra dice, renuévense en el espíritu de su mente. Dios habla a tu mente. Y eso es lo que de repente no puede la gente entender. Y que necesitas fe para esto. Y es que necesitas fe. ¿Qué pasa después, hermano? Tú después te vas dando cuenta que Dios sí te habla. ¿Por qué? Porque cada vez que empiezas a ejercitarte en esta fe, de creer que cada vez que viene esa palabra, o de pronto viene como algo de sabiduría, eso es otra cosa que tú te vas dando cuenta. Una sabiduría que no tienes, y siempre va más o menos ligada a los principios de la Biblia. El Señor nunca te va a decir, por ejemplo, que vayáis a chismear o a apelar a alguien, a enjuiciarlo, porque iría en contra de su palabra. Jamás Dios te va a decir algo que esté en contra de su palabra, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Nunca, Amén. nunca va a ir en contra de su palabra. Pero si es por la palabra, tú tienes que creer que es Dios. Si tú empiezas a hacer esto y lo crees en tu corazón, vas a empezar a ver cómo esta radio se va a empezar a sintonizar mejor y vas a empezar a agudizar tu oído y vas a empezar a darte cuenta que el Espíritu Santo sí te habla. Y después vas a empezar a tener conversaciones con el Espíritu Santo. Quizás ya no tan solamente en la palabra textual. Quizás después vas a tener diálogos entre medio con la palabra, porque siempre está la palabra entre medio. Pero vas a poder empezar a conversar como hablarías con un amigo, con un padre. ¿Sí? Pero la llave, vuelvo a decir, es la fe. Si no está la fe, y la fe tiene que tener obras, porque usted pues no, yo creo que Dios me va a hablar, yo creo que Dios me va a hablar. Y cuando te viene una palabra que te la puso el Señor, tú dices, no sé si fue el Señor, tiene que haber sido yo, a lo mejor no sé, qué sé yo. ¿Dónde está la obra de esa fe? ¿Dónde? Si lo primero que viene a ti es la incredulidad. La fe sin obra no sirve. Entonces, si viene una palabra, mi obra, es decir, Dios me habló. Como quiera, Él es dueño de mí, de mi mente, así que Él la puso y es su palabra. Él me la dio. ¿Me entiendes? Y tengo que creer. Y luego esto se va desatando, pero es por fe y uno se mantiene en fe. ¿Me entiendo, no? Por favor, póngame una manito para arriba si se está entendiendo, sobre todo aquellos que les cuesta, que no han sintonizado esta radio, porque si no lo van entendiendo, yo necesito que ustedes lo entiendan, porque si hay una encomienda que tengo de Dios, es que su iglesia tiene que oír su voz. Su iglesia tiene, de aquí para adelante, todos tienen que aprender a sintonizar esta radio. Todos. Y yo te digo que Dios va a desarrollarte ese oído, pero tú tienes que tener fe y tienes que empezar a declararlo, porque así fue con cada uno de nosotros. Y uno dice, hoy empiezan pensamientos de incredulidad o cómo voy a hacer. No, dale nomás.
porque es preferible que te equivoques de repente tomando una palabra de Dios que no haciendo nada. Después el Señor te va a ir enseñando en el camino. Pero, ¿sabe que el otro día escuché una cosa? ¿Qué padre retaría a su hijo si dice que va a lavar los platos, por ejemplo? No, fui a lavar los platos porque creí que tú me mandaste. No, yo no te mandé. ¿Cómo se te ocurre lavar los platos? ¿Qué padre le diría eso a su hijo? ¿Cierto que no? Entonces, No. si yo creo que escuché la voz de Dios por su palabra y hago lo que me dijo su palabra, ¿usted cree que Dios se va a enojar con usted? Así, no, yo no fui el que te dijo. Porque tú le trataste de obedecer y por su palabra. Tú le tratas, ¿ve que le va a agradar o no? ¿Cómo no le va a agradar? Si dice, ay, está teniendo fe en mí, está creyendo, está dando pasitos. Me agrada porque tiene fe y tiene obras. ¿Se entiende? Sí, amén. Ya, entonces con eso, iglesia, vamos a dar nuestros primeros pasos. Y de aquí para adelante esto va a ir creciendo. Y anote lo que viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted, alguno no está todavía en el nivel que voy a seguir, pero tú lo vas a recorrer. El primero es, si yo anotara, tendría que ser, la llave es la fe y las obras de fe de creer que Dios me habla. Ese es el primer paso, el primer punto. La llave es la fe, vuelvo a decir, es la fe y poner en obra tangible esa fe de que Dios me habló por su palabra. Haga eso, hágalo. Y va a ver cómo va a empezar a echar a andar, a sintonizar esta radio y la va a empezar a encontrar. Y le da con eso y créame que el Señor va a ir desarrollando esto con usted. Ahora, ya, una vez que supongamos echamos a andar y los que ya están ahí, los que ya sintonizan la radio y que ya saben que Dios habla y cada vez que viene una palabra la creen y dice el Señor me dijo esta palabra, me corrigió, ponen por obra. Estaba discutiendo con una persona, qué sé yo, y de repente me vino la palabra que dice la palabra blanda calma la ira, que es un proverbio. Entonces yo la tomé y dije, ¡oh! El Señor me habló, no, no te preocupes, está todo bien. Y empecé a hablar con dulzura con esa persona que estaba iracunda y vi cómo se obró ahí algo milagroso y la persona bajó la ira y salí bien del entuerto. Y usted dice, y Dios me habló y me dio la salida. Y te van a empezar a pasar esas cosas tomando la palabra. Cada vez que Dios te da una palabra, te la va a dar en situaciones donde tú la necesitas. Entonces, estás en eso ya, estás en eso. Pero de repente vas a estar en situaciones que son más complejas. Y ya después vas a decir, pucha, pero es que yo necesito preguntarle al Señor, ¿cómo lo hago con esto? Con tal situación que no está escrita en la Biblia, que no es tan fácil de encontrar, ya ahí ya se pone un poquito más complicado, pero fíjese que no. El Señor me entregó también una llave clara y tiene que ver con nuestra mente. Les quiero mostrar una imagen de aquí que la miren nada más. ¿Aparece ya? ¿La ven? ¿Me avisan? Sí. Ya, échenle una miradita, por favor. Fíjense en la imagen. Dice ahí la mente. Ya. ¿Ya que la vieron detenidamente? Era como una autopista, ¿verdad? Que tenía autos, tenía taxis, mire, camiones, autobuses, vehículos particulares, de todo, ya todo, moto, imagínese, bicicleta, todo lo que pueda encontrar usted en una autopista media colapsada. Ahora, esa es muchas veces nuestra mente. Nuestra mente es un lugar en donde transitan diferentes pensamientos, diferentes ideas. Y es como ese lugar libre, en donde pasa lo que sea. Hay pensamientos que circulan de nuestra cabeza, hay pensamientos que vienen desde afuera. ¿Cómo? Mire, les voy a mostrar una gráfica igual. Ya que vieron esa.
¿Se ve? La voy a ampliar. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ya, miren, aquí tenemos la mente y nos vamos a imaginar este mismo lugar de tráfico, donde habían diferentes autos y vehículos y todo. Y aquí yo lo puse con numerito, el número no tiene mayor relevancia, solamente que puede ser pensamiento 1, pensamiento 2, pensamiento de diferentes tipos. Y este paréntesis representa esta autopista, este lugar donde transitan diferentes pensamientos, así como diferentes autos, camiones, son diferentes. Cada uno de estos viene a ser una semilla. Y esta semilla, voy a correr aquí el cuadro de diálogo, esta semilla pasa al corazón donde anidan los pensamientos. Resulta que todos estos pensamientos que transitan en nuestra cabeza se conectan con nuestras emociones. Quiero que le eche una miradita al gráfico y que se lo trate de, así como hacerse una figura mental, porque la voy a sacar y vamos a hablar de esta. ¿Ya? Esta figura le va a ayudar a que yo les pueda explicar mejor lo que el Señor me mostró para nosotros, que podemos aprender. ¿Ya? ¿La vio bien? ¿La vio bien? Ahí están los pensamientos, las emociones, el corazón, en donde se anida. Ya, ahí voy a dejar de compartir. Entonces, ¿qué pasa con esto, amados? Nuestra mente es este lugar de tránsito donde entran pensamientos que pueden entrar desde una persona, alguien que me dijo algo, ¿cierto? Me siembra un pensamiento. Una persona con buena, con mala intención, da lo mismo, pero me siembra un pensamiento bueno, un pensamiento malo. Los que están en mi cabeza, ya, que vienen desde mi corazón, dan vueltas por ahí, ¿cierto? El asunto es, hermanos, que normalmente nosotros estamos así. Si nuestra mente fuera una autopista, nosotros vivimos así. Pasó un auto y no supiste. Pasó un camión y no te enteraste. Pasó un taxi y no te enteraste. Tú, así como que no tienes idea lo que transita por tu mente. Tú no te das cuenta si era taxi, si era bicicleta, si era moto, lo que pasó no supiste, ni te enteraste. De vez en cuando detectáis un tractor que pasó por ahí, muy a lo lejos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios habla a nuestra mente y a veces pasa esa semillita, ese medio de transporte que representa a Dios por esa autopista diciéndote algo y tú no la viste, no la escuchaste y pasó porque estás así, no tienes idea. Esto es estar durmiendo. Velar es lo contrario, es sentarte en esta autopista y darte cuenta, oh, esto es de Dios, esto no, esto sí, esto no. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo lo hago como para sintonizar mejor con el Señor? Bueno, el Espíritu Santo y la palabra vienen a ser una gran ayuda. En esta etapa en donde ya sintonizamos al Señor, ya a veces escuchamos las palabritas de Dios y todas las ponemos por obra, empezamos a tener primeras experiencias con Dios. En esta etapa yo necesito orar por el Espíritu Santo como un centinela. ¿Qué es un centinela? Un centinela era este soldado que se ponía delante del pueblo, de la fortaleza, y cuando venía el enemigo decía, nos atacan, prepárense, qué sé yo, todo lo veía. Él estaba adelante, fuera de la ciudad, en los alrededores, avisando y mirando todo. Él avisaba todo lo que sucedía, bueno o malo, él lo veía. Era un vigía, pero era un soldado también, ¿ya? El Espíritu Santo es un centinela en nuestra mente. El Espíritu Santo puede decirnos, mira, aquí hay un camión. Mira, aquí está pasando un taxi, pone atención, ¿ya? Eso es algo que yo pido en oración a diario. Le pido al Señor. Y si hay una oración certera, es orar porque el Espíritu Santo te sea un centinela. Te sea un centinela en tu mente. Y la palabra de Dios viene a ser el filtro más seguro, la profecía más segura.
La palabra de Dios es el filtro más seguro para saber que lo que yo estoy recibiendo es de Dios. Ya, si ahora que ya se hicieron esta imagen mental de esta autopista, vamos a transformar esta autopista, que ¿por qué la comparé con una autopista? Porque es un lugar de tránsito, donde transita libremente de todo y no lo puedes evitar. ¿Sí o no? Hay pensamientos que a veces tú los notas y que tú no quisieras que estén ahí, ¿sí o no? Sí. Y pasan igual como en una autopista libre y tú no puedes hacer que no pasen. Pasan y transitan, ¿cierto? Y por Dios que de pronto es como, ¿por qué? No quiero pensar esto, ¿cierto? Pero sí tenemos que aceptar que la mente es un lugar de tránsito y por eso lo comparé con esa autopista, porque eso es una realidad y es así. Pero ¿qué puedo hacer? Sí, hay algo que puedes hacer. Y eso es filtrar. Cuando ustedes vieron el gráfico, estaban esas pelotitas que ahora las vamos a transformar en semillas, ¿ya? Semillas que transitan por esta misma carretera. Estas semillas, si son buenas o son malas, la cosa es que llega un momento donde están en tu mente y tú las notas. Y tu ojo nota un pensamiento y te detienes en ese pensamiento. Por ejemplo, juicio. Juicio contra un hermano. La actitud, sí, la actitud. Y empiezas a trabajar esa semillita, la empiezas a preparar. Mientras tú más hablas con esa semillita, empiezas a prepararla y genera una emoción en ti. Hay veces que, por ejemplo, supongamos, cada vez que veo a la hermana Juanita, la veo que chismea y después delante de las personas tiene otra actitud y veo hipocresía, entonces yo tengo ese pensamiento, es hipócrita la hermana Juanita. Sí, es hipócrita la hermana Juanita, noté el pensamiento. Sí, porque cuando realmente la vi el otro día, estaba conversando con la hermana y después cuando habló con los pastores dijo otra cosa y yo escuché que empieza, me da rabia, me molesta, se conecta con la emoción. Luego ese pensamiento, cuando tú lo trabajas, se conecta con ¿qué emoción? De enojo, de rabia, de, no sé, puede ser injusticia, diferentes emociones. Luego me pasa tan seguido esto que cada vez que veo a la hermana Juanita me empieza a generar la misma rabia que cuando tenía estos pensamientos. Y al final pasa tanto que al final lo que sucede es que todas estas semillitas que tuviste en la gráfica se anidan en el corazón, echan raíces y se hace una fortaleza, se hace un árbol. Miren, ¿quién me puede buscar la parábola del sembrador por mientras? ¿La Claudita Olivares podrá? Hermana, me busca la parábola del sembrador y me dice que no me acuerdo porque sé que están todos los libros, pero ahí usted me la entrega. Entonces, estas semillitas, cuando echan raíces y se forma este árbol o esta gran fortaleza, ya no es tan fácil derribarlas. Ya no es tan sencillo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la parábola del sembrador solamente tiene que ver con cuando conozco a Cristo, la semilla del evangelio, y es cierto, sí lo es, pero no solamente se limita a eso. Esa parábola habla de mucho más. Entonces, ¿la pilló Claudita? Díganme, ¿cuál es? Mateo 13. Ya, hermano, busquen Mateo 13 si gustan. ¿De cuál? ¿De cuál versículo? Del 1 al 9 y después está del 18 al 23 donde sale la explicación. Ya, ¿la puede leer? Por favor. ¿Sí? Ya. Mateo 13 del 1 al 9 dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciéndole: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y le vinieron las aves y la comieron.
parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Muy buena la palabra. Amén. Muy buena. ¿Leo la otra parte? Ya. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador, el 18 al 23. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Wow. Qué hermosa parábola y qué gran verdad espiritual la que aquí está. Entonces, todas las semillas que ustedes vieron en esta gráfica, pensamientos, yo les voy a decir, pensamientos de incredulidad, pensamientos de juicio, o pensamientos buenos también, ¿cierto? Todo transita por nuestra mente y cuando nosotros le prestamos atención a una y empezamos a trabajarla, se conecta con nuestras emociones y se echa en esta tierra que dijo Jesús que era el corazón, ¿cierto? El corazón que es la tierra y ahí anida, ¿cierto? Ahí echa raíces y se forma un árbol, sea bueno o sea malo. Entonces, tanto como para la palabra de Dios como para el Evangelio, esta palabra es así, al igual que para aquellos malos pensamientos, aquellas malas semillas que yo dejo pasar, que pasan derechito por esta autopista, le presto atención y dejo que aniden. Y después no hallo cómo sacarlas. Es así que pasa cuando yo tengo un tema con alguien, con X persona, esa persona con esa persona que yo no puedo pasar o que me cuesta perdonar, que si es algo que yo dejé que enraizara y que se hiciera un árbol en mi corazón y no puedo derribarlo, ya no hay nada que yo pueda hacer. Entonces ya solamente me queda rogar al Señor para que haga esa obra milagrosa, ¿verdad? Y me ayude a sacar esas raíces profundas de mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué echa? ¿Raíces de qué? Acuérdense, cuidado que brotando una raíz de amargura no vaya a hacer que a través de esta raíz no vaya a alcanzar usted la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, echa raíces de amargura en el corazón. Por lo tanto, nosotros no podemos estar con esta mente, ¿cierto? Con nuestra mente como divagando. Y fíjense que nos pasa mucho, que no sabemos qué transita por nuestra mente. Ahora bien, yo aprendí esto porque el Señor, cuando tuve como despertar nuevamente con el Señor, me llevó a notar esto. Me di cuenta de que transitaban por mi mente diferentes pensamientos. Empecé a ver que transitaban pensamientos de manipulación, de control, pensamientos los anoté a ver, de ingratitud, pensamientos de incredulidad, pensamientos de juicio, de obstinación, de negatividad, pensamientos de menosprecio. Transita de todo. Y aquel que me diga que no le pasa es porque está dormido frente a la autopista. ¿Sabe por qué? Porque por la mente transita de todo, de todo, de todo, de todo, y usted no lo puede ni controlar. Entonces, si yo no lo veo es porque estoy
estoy zeta, estoy roncando y no sé lo que está pasando por mi mente, ¿me entiendes? Porque sí pasa de todo. La cosa es que el hijo que sintonizó esta radio, encontró la sintonía, pidió al centinela, está conectado con el centinela, conoce la palabra, porque esa es otra cosa que debieron anotar si quiere escuchar bien la voz de Dios. Nadie que no conozca la palabra de Dios va a poder hacer esto, le va a costar muchísimo porque no tiene filtro. Nunca va a saber si es de Dios o no es de Dios si no conoce la palabra. Por eso tiene que saberse la palabra, tiene que leerla, tiene que conocerla. Porque si no usted dice, no, Dios me dijo, y usted sabe que hasta el diablo se viste de ángel de luz, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor nos dejó su palabra, para que haya un filtro. Ya, entonces, le voy a mostrar otra gráfica, y como le decía, todo esto transita por nuestra mente. La cosa es que nosotros podemos detectarlo, podemos ver, y usted, cuando llegue a este punto que yo le estoy diciendo, va a empezar a notar cosas increíbles en su mente, y va a decir, oh, ¿en serio? Yo pensaba eso. Y de repente se va a dar cuenta que usted le daba rienda, cabida a algunos pensamientos que no tenía que ponerle atención, algunas semillitas de control, sobre todo a las mujeres, que si hago esto, puedo conseguir esto, así que voy a decir esto. Entonces, y uno no detecta esas cosas, no las detecta. Pero cuando el Señor te abre los ojos, empieza a decir, oh, yo iba a decir esto, qué manipuladora, no, qué feo, no, qué controladora, no, ¿me entienden? Y ¿sabe qué? Si usted no está velando, no lo ve, porque son pecadillos, ¿sí? Como que usted dice, no, no lo detecta. Pero ¿sabe que algo es algo que no, porque tiene que salir de nosotros, ¿cierto? Ya, entonces le voy a mostrar la última gráfica, es donde tenemos al centinela. Ya aquí no lo teníamos, aquí pasaba calado todo. ¿La ves, cierto? Ya, aquí pasaba, pero aquí no hay filtro, aquí pasa todo el corazón. Seguramente este corazón está lleno de amargura porque entra lo bueno, entra lo malo, entra de todo, así una ensalada en el corazón. Pero esta siguiente que le quiero mostrar, a ver, ahí está, ya. Esta siguiente que le quiero mostrar, aquí sí, la mente. Tenemos un filtro que puse yo como un dibujito, ve cómo es como un embudo, que es el filtro. Este filtro representa la palabra y representa al centinela, que es el Espíritu Santo. Y este es el que me cuela a mí todos los pensamientos y me muestra, este pensamiento es de manipulación, este es de crítica, este es de incredulidad, no estás creyendo, quieres controlar las cosas, no estás confiando en Dios, porque al final dices, no, voy a ir para allá y si hablo con mi jefe y logro esto, entonces voy a hacer que me asciendan, y empezaste a cranear, y no te diste ni cuenta cómo estabas manipulando y controlando, y no le estabas dejando lado a Dios, ¿cierto? Y el centinela te dice, mira, estás controlando, estás manipulando, ¿cierto? Pensamientos de repente de obstinación, no, si yo tengo la razón y voy a convencer esto que tengo la razón, y me quedo en mi pensamiento, y de repente dices, pero estás obstinada, no quieres escuchar, estás cerrado, estás cerrada en tu posición. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Espíritu Santo cuela, y obviamente aquí siguen las emociones, entonces me va a conectar tanto con, si yo dejo pasar buenos pensamientos acá, voy a tener buenas emociones, y voy a anidar en el corazón cosas buenas, ¿cierto? Si yo dejo pasar un pensamiento aquí de fe, va a generar en mi corazón emociones positivas, a lo mejor de seguridad, me voy a sentir más segura, confiada, más tranquila, paz va a venir a mi corazón, y se va a anidar aquí una creencia profunda de fe, una creencia profunda de que Dios está conmigo. Y eso no me va a mover cualquiera de aquí. Ya, mire bien esta gráfica porque la voy a sacar y le voy a seguir hablando a través de esta misma gráfica. ¿La vio bien? Vea que ahí hay un filtro bien parecido al anterior, pero la diferencia está en que tenemos un filtro. Sí. Ya. Le voy a hablar de esto mismo entonces.
teniendo esta gráfica en mente, amados, resulta que como el enemigo nos tira dardos de fuego, han leído la palabra, ¿verdad? Los dardos de fuego del enemigo, ¡pum! Ya, eso también nos llega. ¿Llega cómo? A través de espíritus, sí, y a través de personas que operan, de espíritus que operan en otras personas, también, ¿cierto? Y uno dice, ay no, que me lo dijo esta persona, y de repente no sabe lo que está operando en esa persona para llevarte a ti a un pensamiento. Entonces, yo le voy a poner en dos casos, creo. Primero, un pensamiento negativo, ¿ya? Contra su esposo, su esposa, mamá, papá, qué sé yo, póngase alguna persona ahí con la que sea compleja la situación, ¿ya? O unas. Entonces, y empiezo a tener estos pensamientos y de pronto tomo uno de esos pensamientos, esa semillita, la empiezo a trabajar, como le decía yo, me empieza a generar una emoción negativa, de enojo hacia esa persona y empiezo a enraizar profundo, ¿ya? Eso anida en el corazón, produce amargura, muerte, maldición, todo lo malo, ¿cierto? Si tengo el centinela al medio, yo puedo evitar eso. Si yo tengo la palabra, el Espíritu Santo al medio, yo puedo detectar eso. En serio que sí. En el momento en que te venga ese pensamiento, tú lo vas a detectar. Y créeme que si tienes algo enraizado, va a ser fuerte la lucha. Y yo estoy hablando aquí de experiencia, de lo que yo he vivido, porque si el Señor me ha hecho vivir harto a mí, en mi corta edad, es para que yo predique, es para que yo enseñe. Entonces, hay cosas que están enraizadas y no es fácil. No es fácil que eso salga. Pero Dios hace cosas sobrenaturales, ¿cierto? Y uno le empieza a clamar a Dios cuando uno nota que tiene una raíz de amargura en el corazón, que tienes algo con alguien que no puedes superar, a lo mejor un dolor, no necesariamente quizás como un odio o algo así, pero quizás una herida tan profunda, te hirieron tanto, te dolió tanto, que uno siempre se pone en la posición de víctima, soy una víctima de esta persona, y no somos víctimas, Dios no nos quiere en posición de víctima, no servimos así, no nos sirve a nosotros ni le sirve al reino, no servimos a nadie como víctima. Entonces, cuando Dios nos saca de esa posición de víctima y empezamos a entender aquí que tenemos que soltar eso, que como sea el Señor tengo que clamar para que me saque esta raíz, este árbol que se generó en mi corazón de amargura. Dios trae una palabra, Dios trae una revelación. Mira, póneme atención en esto porque esto es muy bueno. Está el veneno del diablo y está el antídoto, que es de Dios. Está la palabra del diablo que te amargó, que te dijo, tu esposo nunca te ha amado, mira, siempre te ha menospreciado, mira, al final no te toma atención y pasan los años y no le importa, qué sé yo. Y viene la palabra de Dios que te dice, yo voy a transformar a tu esposo, confía en mí, permanece, porque yo voy a hacer una cosa nueva con él. Mira, yo los veo a ustedes siendo uno, y yo lo voy a transformar. Y la palabra de Dios es el antídoto. Ahora, ¿qué pasa? Que estas semillitas compiten ahí en el corazón. ¿Cuál voy a tomar yo? ¿Voy a seguir tomando la de la amargura que va a seguir alimentando ese árbol? ¿O voy a tomar esa semilla que me dijo el Señor y a esa le voy a dar rienda suelta? Y esa palabra es la que va a contrarrestar las obras de las tinieblas. Esa palabra que te dio el Señor. Y aún te voy a decir más todavía, cosas que hace Dios. Por ejemplo, mira, esto aplícalo a todo, por favor, que el Señor te abra la mente, que te la abra. Yo te voy a dar un ejemplo, pero que Dios te la abra. Imagínate que no solo me da una palabra sobre mi matrimonio, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sino que me da una señal, una experiencia sobrenatural. Por ejemplo, mi esposo siempre ha sido todo cuarisco, qué sé yo, y yo me siento menospreciada, no amada. Mi corazón al final dentro de mí tiene una amargura y una herida, qué sé yo, pero el Señor me dijo que lo iba a hacer. Y ese día
no sé qué pasa, mi esposo sobrenaturalmente cambia y yo veo la mano de Dios en él y digo, ¿qué está pasando? Está súper dulce, me trata distinto, se disculpó, reconoció algunos errores y yo vi al Señor ahí. Junto con lo que el Señor me dijo, vi una experiencia y una promesa ahí. Y tú dices, wow, tomaste la semilla, trataste de que enraizara en el corazón, pero de repente viene la aflicción. Y a la semana o a los días siguientes tu esposo no es igual. Porque en realidad lo que Dios te dio fue una semilla, una promesa. Y te dijo, mira, yo lo voy a hacer, mira, yo lo puedo hacer. Pero no está hecho todavía. Porque ¿sabes por qué? Porque, escucha esto, por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas de Dios. No es solo la fe. Yo creí, la tomé. Dije, wow, y vi la experiencia, y incluso vi revelado algo en mi esposo. Y dije, oh, Dios lo va a hacer. Pero luego viene que, como dice la parábola del sembrador, la aflicción. Y porque no tiene raíz, dice, no dio fruto. La raíz, hermano, la raíz es la paciencia. Tuviste la fe, el gozo, te gozaste en la red. Dios lo va a hacer, Dios va a transformar un matrimonio, Dios va a convertir esto, Dios va a hacer esto. Te gozaste y tuviste fe y creíste. Pero después viene el tiempo, las aflicciones, lo que va en contra de lo que te prometió Dios. Pero Dios me dijo esto, pero no se parece a lo que me dijo, lo que está pasando ahora. Y si tienes raíces cortas, vas a soltar esa promesa y no va a haber fruto. Y lo que Dios dijo que iba a hacer, no va a ser todavía hasta que tú no creas y tengas la paciencia de esperar en el Señor. ¿Me vas siguiendo? Entonces, cuando Dios te da una palabra rema, cuando Dios te da algo para tu vida, una revelación, una experiencia como la que yo te digo, en donde tú ves que Dios estuvo ahí, lo que tengo que hacer yo y tú, hermano, es no soltar eso. Y aunque viene, porque ¿sabes lo que pasa, hermano? Es que el tiempo de la aflicción viene cuando el Señor dice, escucha esto, cuando el Señor dice que una semilla cayó ahí donde estaban las piedras, ¿cierto? Y no pudo profundizar porque vino el tiempo de la aflicción. La que fue buena tierra, también le vino el tiempo de la aflicción. La cosa es que creyó igual y tenía raíces profundas y permaneció, porque la aflicción te va a venir sí o sí. Sí o sí. Entonces no es que la que era buena tierra estaba como favorecida. Ella era buena tierra porque permaneció creyendo. No porque se le dio más fácil o porque Dios escogió a esa persona. No, fue porque tuvo fe, pero creyó y permaneció en esa palabra que Dios le dio. Y esa semilla echó raíces en ese corazón y dio un árbol grande y se arraigó una creencia. Por ejemplo, Dios ha dicho que me va a sustentar, que nada de lo que nunca me va a faltar algo que yo necesite, que Él me va a dar sustento, abrigo, que Él es mi Padre y Él me sustenta. Y el Señor viene y me da esa palabra. Y de repente ocurre, no sé, estoy en una situación complicada económicamente y viene alguien y me bendice con una ofrenda y yo la necesitaba y yo digo, ¡oh, Dios me la dio! ¡Oh, gracias, Señor! Y veo la promesa de Dios en mi estabilidad económica. Veo que Él me va a sustentar, ¿cierto? Y lo creo. Pero después viene el tiempo de la aflicción y ya no tengo tanto y se empiezan a poner las vacas flacas, ¿cierto? Y si soy de raíz corta, ¿qué voy a decir? Ay, no fue así. Y pierdo la bendición y pierdo la promesa, ¿cierto? Porque el evangelio se revela por fe y para fe. O sea, Dios quiere que yo tenga fe y que la fe aumente. Que mi fe vaya creciendo. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, Dios habla a tu mente. Dios habla a tu mente todo el tiempo. Cuando tú llegues a este punto vas a empezar a experimentar que tienes que aquietar tu mente y empezar a poner atención a lo que transita por ahí. Dame un segundito, a ver, voy a prender la luz.
Dios habla senderos. Dios. ¿Te acordáis? Entonces, Dios habla todo el tiempo a nuestra mente, y luego cuando ya echamos la llave de la fe, vamos a empezar a tener conversaciones con Dios y vamos a poder sintonizar esta radio y vamos a poder detectar todo lo que transita. ¿Y sabes qué empieza a hacer uno? A limpiar. A través de esta comunión con el Espíritu y la palabra. Y empiezas a, como te decía yo, a detectar tus pensamientos. Que de repente, ay, le voy a decir al pastor cómo se portó mi esposo, para que le diga, para que lo rete, a ver si ahí lo escuche, qué sé yo. Control, manipulación. ¿Por qué no espero en el Señor? ¿Por qué no le oro al Señor? Y voy a ir ahí. Hay tantas cosas de nuestra mente que nos engañan y que si no estamos despiertos, no las detectamos. No nos damos cuenta. Hay pensamientos de negatividad. Siempre así como, no, que esto no va a resultar, no, que si voy para allá, esto, otro. Y todo lo conecta a la negatividad y lo dejas pasar caladito. Ni siquiera te percatas que estás. ¿Y sabes lo que pasa con esto, hermano? Es que más que un pensamiento, uno se transforma en todo esto que anida. Y por eso es que hay personas que dicen, ¡ay, que esta persona es súper negativa! ¿Han cachado, no? ¡Ay, que este es súper negativo y como que todo le parece mal! Porque constantemente deja pasar todos estos pensamientos y ya están anidados en su corazón. Pero Dios tiene una palabra para contrarrestar esto, créeme. Pensamiento, una persona que es súper buena para juzgar, juiciosa. Y juzga a todo el mundo. Y entonces cada vez que puede, juzga y se da cuenta y viste cómo se portó esta, pero yo vi al hermano y no me parece nada, súper egoísta, y el otro la encontré que era súper buena para hablar, no se caía nunca, y empieza a sacar chisme, juicio, ¿cierto? Y fluye, y todos lo conocen porque es bueno para juzgar, porque es chismoso, chismosa, ¿cierto? Y tiene el cartelito ahí. La cosa es, y sabe lo más triste, hermano, que todo el mundo sabe el cartel que uno tiene, menos uno. Menos uno. El que miente, jura de guata que nadie se da cuenta que es mentiroso, que es mentirosa. La verdad es que si tú le preguntaras, si tú tuvieras la osadía, la valentía, la humildad, la determinación de preguntarle con un corazón dispuesto a recibir, no a enojarse, a tu entorno más cercano. Oye, ¿qué dicen de mí? ¿Cómo soy conocida? Yo soy como la mentirosa, la chismosa. Al que es mentiroso le van a decir. Y si de verdad encuentra sinceridad, sí. Si de verdad encuentra una persona sincera, que no le tenga miedo que usted se vaya a enojar. Todo el mundo sabe las personas que son mentirosas, como dicen el mal aliento. Todos lo saben. Los que son súper orgullosos, egocéntricos, todos se dan cuenta que son súper egocéntricos, ¿cierto? Entonces tenemos, y el Señor nos va ayudando a menguar esos cartelitos con los que llegamos, porque llegamos con así un manso cartel, o hipocresía, ¿cierto? También llegamos con que en todos lados es distinto. Así que en todos lados es distinto. Tú lo ves por un lado y de una manera, después de otro lado, y como que te puede decir que sí a ti, y después al otro le dice, a ti, tú le decís, oye, el blanco qué bonito, el blanco es lo mejor que hay. Y después se encontró con el al lado y le dijo, el negro es el color de moda, el negro es lo mejor que hay. Y tú decís, ¿qué? También todos saben, ¿cierto? Entonces, esos son nuestros pensamientos y pasan así. El asunto es que al despertar, hermanos, comenzamos a detectar hasta las pequeñeces. Y es bonito, por lo menos para mí ha sido bonito darme cuenta porque, ¿saben qué? Me hace bien, me ha hecho bien y yo la verdad quiero seguir caminando en esto porque me doy cuenta que una vez que tú despiertas, empiezas a limpiar tu mente. Empiezas a limpiar tu mente, por eso también debes cuidar mucho qué te metes,
que lees, que miras, que escuchas, porque finalmente todo esto es lo que transita en nuestra mente constantemente, ¿cierto? Quería recordarles también, ¿se acuerdan de una palabra que donde estaba la historia esta de Gedeón y que el Señor venció al ejército que iba en contra de Gedeón con poquitos soldados, ¿se acuerdan? Y de repente lo manda Gedeón a mirar porque Gedeón tenía como miedo y dijo, ya anda a mirar para que veas que vas a vencer. Y empieza a ver a los soldados que estaban así como confundidos y uno le dice, tuve un sueño y en el sueño vi como un pan de cebada que rodaba y derrumbaba el campamento y eso sí, no puede significar otra cosa sino que Gedeón nos va a destruir. Y mira, pues, y tú decís, ¿y por qué le dio esa interpretación al sueño? Po? ¿Por qué le dio esa interpretación al y tanto aterrorizado, sí, Gedeón y todo? ¿Saben, hermanos? Ellos perdieron en su mente antes de haber perdido. Claro, ya. Ellos ya habían perdido y las batallas se pierden en la mente. Cuando nosotros perdimos aquí, ya perdimos la batalla. Porque primero es un pensamiento, luego es una emoción, y si yo la anido, se vuelve una fortaleza en mi corazón, se vuelve una verdad, se vuelve una creencia por la cual yo vivo. Lo único que tiene que enraizar en nuestro corazón es las verdades de Dios. Dios ha dicho que te ama. Dios ha dicho que eres salvo. Dios ha dicho que va a estar contigo hasta el fin de los tiempos, aunque tú no lo veas. Él está ahí, muy cerca. Él está ahí, muy cerquita de ti, muy cerquita de ti. Eso es una verdad para mí. Esa es una verdad que yo siento que en mi corazón está echando raíces. Está echando raíces y anhelo que eche raíces muy profundas porque se me reveló que Él está muy cerquita. Más cerquita de lo que yo creía antes. Yo antes pensaba que Él estaba cerca de mis asuntos, pero ahora yo lo siento que está aquí siempre, que está aquí, que Él está muy interesado en todas las cosas, que Él está al tanto de todo. Desde ese día que yo vi que hasta cuando estaba enojada me escuchaba, yo lo siento así, como pegadito. Entonces sé que está pendiente de todo lo que yo hago, en cada cosa está conmigo y lo creo. Entonces se hace una creencia en mi corazón y cuando vengan los tiempos difíciles tengo esa esperanza y esa seguridad que el mundo no la da, que lo tengo aquí, está cerquita de mí. Y aunque a veces las cosas están difíciles, ¿qué está pasando? Pucha, hay hermanos dormidos, se están perdiendo algunos se van, otros vuelven de la iglesia. ¿Qué pasa? No sé, puedo tener miles de problemas, economía, etcétera, pero hoy día que Él está cerquita de mí es una creencia. Sí, Señor. Y eso me sostiene. Creo. Amén. Entonces, ¿qué tienes que creer en tu corazón? Que Dios te va a restaurar. Dios te va a hacer de nuevo. El carácter que tú quieres, que yo quiero que sea transformado, Él ha dicho que lo va a hacer. ¿Tengo fe? Sí, lo creo, lo recibo con gozo. ¿Por qué? Porque yo he visto cambios. Quizás no todos, pero he visto la mano de Dios. ¿Voy a echar raíces? Sí, voy a esperar. Y voy a seguir creyendo que aunque yo he dado pasitos pequeños, aunque a lo mejor Dios ha transformado algunas áreas de mi vida, pero otras no, yo voy a seguir creyendo que Él lo va a hacer. Yo voy a seguir confiando porque Él lo hará. Dios ha dicho que va a restaurar tu relación, un matrimonio, tu relación de madre con tus hijos, relación con tus padres, qué sé yo, diferentes relaciones. Dios ha dicho que lo hará. Si Dios ha dicho que lo hará, entonces creo y permanezco creyendo, porque esa creencia me va a sostener. ¿Vas a ser probado? Sí, pues. Vas a ser probado, porque por la fe le vas a agradar a Dios y la fe que no es probada no es fe, porque la fe es la certeza de lo que yo espero. Estoy segura, aunque no lo veo. No importa lo que están viendo mis ojos, pero creo la certeza de lo que estoy esperando, que Dios lo va a hacer. La convicción de aquello que no veo hoy día, pero que sé que Dios lo va a hacer. Porque me dio una palabra un día, porque me dio una experiencia, porque me dio una señal, porque me dio una revelación. Y no la suelto. Y en esos tiempos difíciles he hecho raíces. He hecho raíces. Lo que estás haciendo muchas veces es nada más que eso. Es echar raíces profundas.
que van a anidar en tu corazón. Cuando este ejército perdió la batalla, vieron que la perdió la mente y vieron que Dios le habló a la mente, a los soldados que le dio sueños. ¿Y qué pensó en esos sueños él? No, es que van a derrotar al ejército, nos van a derrotar. Porque Dios le habló a su mente, incluso para cumplir ese propósito que Dios tenía de vencer ese ejército y darle la victoria a Gedeón. ¿Entiendes lo que te digo? Dios habla a tu mente. No esperes siempre rayos y centellas y ángeles y cosas así. Porque por esa fe de simplemente creer, bueno, Dios, tú hablas a la mente y tú hablas por tu palabra y voy a creer que tú me hablas por tu palabra y voy a empezar a pedirte que me ayudes a tener atención, a estar despierta y a estar velando y que mi mente no sea un lugar donde transita lo que se le ocurre sin que yo lo vea. Yo quiero ver. Y cuando usted haga eso va a empezar a entender muchas cosas de su personalidad, va a empezar a entender muchas cosas porque no nos funcionan bien de repente, porque tenemos ciertos problemas. A mí me ha ayudado muchísimo en mi relación con mi esposo, me he dado cuenta de muchos errores míos, de esta mentecita que pasaban de pronto de control, de no confiar en el Señor, de tratar de yo gestionar las cosas, así como hacerlas del Espíritu Santo, ¿cierto? Tratar de ser el Espíritu Santo mismo diciéndole esto es lo que dice el Señor, pero no. Y claro, hay veces que sí, hay veces que Dios quiere que uno vaya ahí, pero uno sabe cuánto es Dios. Hay otras muchas en donde la mentecita a uno le juega esta cosa media de controlar. Entonces, ay, si yo digo esto y le digo esta palabra, a lo mejor ahí se da cuenta. Y mejor espero y confío en Dios, ¿cierto? Que Él lo pueda hacer. Y realmente eso es importante, hermano. A veces uno piensa que no es importante esto de cederle el control a Dios, y sí lo es. Sí lo es. Sí es importante. Que no nos metamos donde Dios no nos dijo que nos metiéramos. Bueno, creo que he entregado todo lo que creo, lo que el Señor me ha dicho que comparta. Y bueno, para hacer como una conclusión o síntesis, Dios habla a nuestra mente. Este es el tiempo en que tú lo escuches y que tú empieces a dar los pasos de fe y que luego empieces a filtrar y que empieces a darte cuenta cuando Dios te habla. No sé cómo más explicarlo, pero estoy segura que van a comenzar los que no han oído todavía a sentir esta voz del Espíritu Santo, a creer, y aquellos que ya la escuchan van a comenzar a tener un despertar, un estado de conciencia, un estado de conciencia mental, de tu mente, un ser consciente de lo que pasa en tu mente, no ser alguien que no ve, que no entiende, que no sabe lo que sucede en tu mente, sino que lo vamos a poder detectar y ver. Y créanme que eso es tremendo. Eso es tremendo, de verdad que es tremendo, porque, no sé, para mí ha sido muy, muy, muy especial y quiero seguir caminando en esto, quiero aprender más, la verdad, porque me ha sido un mundo nuevo el poder detectar y ver tantas cosas que transitan y poder empezar a filtrar junto con el Señor cosas y retraer mi mano o mi boca de pronto de decir o de hacer cosas, y ha sido de tremenda bendición, me ha sido de mucha bendición. Entonces, espero que les haya entendido, que lo hayan recibido, que les sea de bendición también y que empiecen a caminar y escuchar, a sintonizar esta FM Dios todos los días hasta que lleguemos a estar las 24 horas del día con esa posibilidad de decir, ay, pero Señor, dime, háblame, porque pasa eso después, pues así como que uno dice, pero ¿qué hago aquí? ¿Me puedes decir? Y viene el Espíritu Santo y te dice una cosita. Y yo le digo, ¿y me das una palabra para confirmar? Y me da una palabrita. Ya ahí vamos
dialogando y voy conociéndole, me va ayudando, voy teniendo una conversación con el Espíritu Santo. Última cosa. Cuando yo ya estoy ahí y ya escucho la voz de Dios y ya tengo el filtro de la palabra, pero voy a tomar decisiones importantes en mi vida, no se le olvide nunca que usted está en un cuerpo y que el Señor quiso tener un cuerpo para que se sometieran los unos a los otros en el temor de Dios. No se olvide nunca que el corazón es perverso y engañoso, ¿cierto? Y aún yo podría justificarme a mí misma tratando de tergiversar la palabra. Usted dirá, ¿cómo? Sí se puede, hermano. Imagínese esto, y con esto termino. Imagínese esto, que de repente usted toma la palabra acerca de que los diáconos tienen que ser irreprensibles, ¿ya? Y resulta que alguno de los hermanos se equivoca, tiene alguna actitud que no sea la más correcta, estaba en un momento quizá enojado, le pasó un mal día, pucha, lo retaron en el trabajo, le ha ido todo mal y qué sé yo, anda azareado, no contestó bien. Entonces usted siente la voz de Dios, piensa, la palabra que dice, los diáconos tienen que ser irreprensibles. Y usted toma esa palabra y dice, esta palabra es una palabra de Dios. Y más encima se enoja, porque conecta con la emoción negativa, se enoja, y con el enojo y el celo de Dios dice, pastores, ¿sabe qué? El diácono dijo esto, así que yo creo que no puede estar en su cargo, y usted tiene que reprenderlo. Juicio. ¿Qué pasó ahí? Si era la palabra. Ya. Cuando pasan ese tipo, por eso es tan importante la confirmación. Pastor, pastora, hermano, ¿sabe que me pasó esto? Y vi al diácono esto, y la verdad es que me vino esta palabra de que los diáconos tienen que ser irreprensibles, y después pensé, y sí, pues tienen que ser o no. ¿Qué piensa usted? Es distinto. ¿Qué piensa usted? ¿Es así o no? ¿Estoy bien? ¿Me confirma o no? ¿Qué va a decir el pastor? No, hermano, eso no es de Dios, porque el Señor ha dicho que no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor jamás lo va a poner a usted en un lugar para que usted se ponga a juzgar a otro. Al contrario, el Señor va a darle misericordia. Puede que usted vea la pajita en el ojo de su hermano, pero lo que viene de Dios siempre va con misericordia, qué sé yo. Además, usted no está, el Señor no lo ha llamado para ser usted, qué sé yo, un pastor de esa persona, para que usted le pueda estar como aconsejando, qué sé yo, y el consejo viene a través de la misericordia. Ya no, eso no era del Señor, entonces ya. La confirmación del cuerpo es importante. Eso quiero decir para finalizar. Si usted quiere irse a la segura y no quiere equivocarse, con humildad uno pide confirmación. Yo pido confirmación con mi esposo, yo pido confirmación con mis hermanos, con el Álvaro, con la Yani, con la Claudita, oramos en conjunto cuando son cosas importantes. No para ir a comprar un yogur o una sémola o una jalea, no decido esas cosas, ¿cierto? Sino que cosas importantes, cosas que pueden marcar mi vida, que son... que definen en el tiempo mi vida de alguna manera. Ese tipo de cosas yo necesito confirmación y no fiarme de mi corazón, no fiarme de mi propia prudencia, sino que eso es confiar en el Señor. ¿Ya? Ahí sí que quedamos claros, ¿cierto? Porque me era importante aclarar eso. Y aún, si tuvieran alguna duda, hermano, yo con mucho gusto los puedo ayudar. Si es que algo no hubiese quedado muy claro, no sé si el pastor David está por ahí para yo poder hacer la reunión de grupos. Aquí mismo estoy. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí. ¿Aló? ¿Me escucho o no me escucho? Sí, hable nomás, pastor. Veo... Ya. Mientras estaba hablando, bueno, yo ahí llamo al Espíritu Santo para que me ayude a elegir los yogur antes de cualquier cosa, para decir que igual se puede. Yo igual tengo que, para elegir el yogur, tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque si no llego con un yogur que no es. Y ahí me aparece el cachuchazo santo. No, broma, así yo compro completamente ahí alineado al espíritu del yogur. No, sabe que mientras estaba hablando algo cortito, me acordaba la palabra que está, si no me equivoco, para que después no, en Juan 13:2 puede ser, dice que cuando estaban en la cena, antes de la cena,
el enemigo, el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas o en la mente entregar a Jesús. Y así como estaba hablando la pastora, es tremendo como cuando a uno se le pone un pensamiento malo, lo primero que dice, oh, el diablo me está atacando, ¿sí o no? Es como lo primero cuando de repente, no sé, tiene un pensamiento malo, hoy quiero ahorcar a este hermano, el diablo. No, es un decir. Pero de verdad que pasa así, o sea, nosotros cuando tenemos un pensamiento malo le echamos al tiro el diablo. Y con tanta facilidad, pero de repente se nos puso un pensamiento que realmente es bueno, que realmente es bíblico, que realmente es del Espíritu, y nos viene la incredulidad, y es tremendo como cuando para el mal, el diablo, desgraciado, que ciertamente lo es, pero le echamos al tiro, el diablo me puso esto, o puso para generar división, un pensamiento malo. Pero cuando viene un pensamiento bueno que realmente va a edificar, un pensamiento de perdón, un pensamiento de misericordia, un pensamiento de amor, ay, quizás será mío el sentir. De repente el mismo espíritu, el espíritu, voy a bendecir a este hermano. No, ahí como que empieza la incredulidad. Y es tremendo porque aquí en el cuerpo o en nosotros el que es invasor es el enemigo, no el Señor. Porque el Señor nos creó y el Señor nos hizo de nuevo, el Señor nos renovó. El que es invasor y el que nos llena de piedrazos, ¿quién es el enemigo? Él es el invasor, él es el que no debería estar ahí, él es el que tira piedra, él. Entonces, en ese caso, nosotros deberíamos, claramente hay filtros que uno va ocupando, que es la palabra de Dios, la confirmación. Pero esto es muy importante nosotros tener, saber que las guerras más fuertes se pelean en nuestra mente. Las batallas más fuertes se pelean en nuestra mente. Ahí cuando hay en nuestra mente pasa de todo. Como dijo el filósofo Vygotsky, no sé si, como dijo el filósofo, todas las guerras comienzan en el corazón. Toda guerra, como dijo, no sé si conocen a ese salmista Vygotsky, ¿alguien lo conoce? Ese salmista dice, todas las guerras comienzan en el corazón. Todas las guerras comienzan en el corazón. El tema está, como dijo la pastora, ¿qué pensamiento vamos a dejar pasar para que anide en nuestro corazón? Así que eso, si está listo, eso es lo que quería compartir. Ya, muchas gracias, pastor. Entonces, amados hermanos, ahora vamos a pasar a los minigrupos. Ojalá que todos se puedan quedar por lo menos un ratito. Saben que a todo máximo la hora de terminar es a las 10:30, pero más que nada quiero que los líderes puedan monitorear o moderar en torno a estas preguntas, así si escuchan la voz de Dios, si esto lo han puesto en práctica, si creen que podrán atreverse a dar esos pasos de fe, aquellos que no lo han hecho, aquellos que ya lo escuchan, sobre este filtro, si cómo lo perciben, si creen que lo han podido sentir, si creen que falta como una apertura, si les falta este estado de vigilia, de conciencia, en donde yo me percato de muchas cosas que transitan en mi mente, porque la mente es un lugar de mucho tránsito y cosas así, entonces que los puedan como en el fondo tratar de llevar todo esto a lo práctico, a lo que nos pasa en el día a día, pensamientos que tengo con mi familia, con quienes vives. Con quienes vives seguramente tienes muchos pensamientos que se te cruzan en el día. Hoy, pucha, no lavó la loza y no nos ayudó en nada, cosas así, no sé, pues, ya. Cualquier cosa que se le pueda venir de repente a la mente, son cosas que transitan. Y la idea es que lo puedan conversar, se puedan abrir con eso para que también puedan expresar sus dudas si las tuvieran. Así que ahí van los 3 grupos. Les voy a mandar la invitación. Ahí va. Listo, ahí solamente aceptar. Salieron en orden automático, así que solamente me preocupé de que hubiera un líder en cada grupo. Creo, si me equivoqué en algo lo corrijo,